Vayan y hagan discípulos. Mateo capítulo 28 otra vez, y vamos a estar oyendo mucho este versículo porque imaginemos que Jesús muere, como todos sabemos, muere Jesús, lo sepultan, pero al tercer día resucita. Después de resucitar, 40 días está predicando con sus discípulos, está hablando con ellos y les deja muchos mensajes, pero de pronto un día Jesús se tiene que ir y le dice, yo ya me voy, muchachos, les voy a enviar al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que está dentro de mí, pero quiero darles un último mensaje. ¿Qué dirías tú en el último mensaje que tienes que irte? El postdata, ¿no? Normalmente en las cartas, bueno, cuando llegamos a escribir alguna carta, postdata, y ponemos algo importante, algo que queremos que la gente sepa. Y Jesús hizo un postdata en Mateo capítulo 28 y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús nos dejó una misión. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es clara, ir y hacer discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? En la antigüedad, pues no había como tal universidades o escuelas. Estamos hablando de los tiempos de Jesús. Pues normalmente había oficios, ¿no? Había oficios, había personas, hombres carpinteros, hombres artesanos, que podían funcionar como albañiles, tal vez, soldados. ¿Y cómo funcionaba el proceso de discipulado? Bueno, el proceso de discipulado funcionaba de esta manera. Un carpintero pues educaba a otro muchacho que llegaba joven. Recordemos que en aquel entonces los jóvenes empezaban a trabajar desde adolescentes, desde niños empezaban a trabajar, lo que hoy se considera prácticamente un delito poner a trabajar a un niño, aun cuando creo que es importante que los niños empiecen a trabajar en aquello que les apasiona. Yo creo que eso es muy importante, no que trabajen a la fuerza, obviamente. Pero bueno, en aquel entonces, pues este carpintero empezaba a educar al niño y le decía, mire, el martillo se toma así y tienes que golpear de esta manera. Y el niño lo hacía, no, es de esta manera, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Agarras el cepillo de esta manera, agarras la lija de esta manera. Y entonces ese carpintero discipulaba día a día al niño. No, mira, para sacar medidas se usa esto, haces esto, le explicaba todo. Y entonces ese niño, ¿qué es lo que sucedía con este niño? Bueno, este niño aprendía la manera de hacer las cosas como este carpintero. A la larga, este niño acababa hablando como el carpintero, caminando como el carpintero, comiendo como el carpintero, lijando como el carpintero. O sea, se volvía una manera en la que no solamente le enseñaba el oficio, sino que esta persona aprendía absolutamente todo de este hombre que lo discipulaba. Normalmente podía ser el padre, era lo más común, era lo más normal, ¿no? Que el padre fuera el que enseñaba el oficio al hijo, pero si no y lo hacía alguien, otra persona, acababa pareciéndose a esa persona, porque todo lo empezaba a hacer como esa persona. Ahora, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús. Tenemos que aprender a hacer las cosas como Él las hacía. Entonces, por eso es tan importante que nos discipulemos. Y por eso es tan importante que aprendamos a hacer las cosas como nosotros vemos que se hacen. Entonces, es normal que las personas, digo yo como pastor de la iglesia, bueno, pues les enseño, les predico la palabra. Es normal que cuando tú prediques la palabra, pues tal vez lo haces muy similar a como yo lo hago. ¿Por qué? Porque pues normalmente lo vemos de alguien y lo aprendemos.
que cuando oramos, pues es normal. Pues ¿quién me enseñó a orar? Pues el pastor, ¿verdad? Entonces yo aprendo. Y esa es la cuestión de hacer discípulos. Entonces, de esa manera, Pablo decía, yo imito a Cristo, imítenme a mí. Tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús. Leemos la palabra, leemos cómo Jesús hacía las cosas y hacemos discípulos. Las personas que están alrededor de nosotros no solamente tienen que conocer a Jesús, sino tenemos que aprender a hacer las cosas como Él las hacía. Juan capítulo 4, por favor, si alguien puede leer Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice Jesús, ¿sí me escucha, Paz? Dice, Jesús sabía que los fariseos habían enterrado, se habían enterado, ahí se me borró. Se ve borroso. ¿Alguien lo tiene bien? ¿Alguien lo ve bien? Todos lo Se ven ve borroso. borroso. A ver, va de nuevo, a ver si. ¿Ahí se ve bien? ¿No? No lo vemos. ¿Se No. ve negro ahora? Híjole. Se ve negro, sí. Ahí va de nuevo. Híjole. No. Nada. Bueno, lo leo. Juan capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, fíjense, los fariseos, que eran los religiosos, los estudiosos de las escrituras en la antigüedad, se enteraron de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. No sé si ustedes han escuchado de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista se llama Juan el Bautista porque era el que bautizaba. O sea, es como si dijeran Memo el pastor. Bueno, pues es pastor de la iglesia, ¿no? Y aquí vemos a Juan el Bautista, que era el que bautizaba, pero vemos que Jesús ahora bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser eso posible? Y el versículo 2 nos da la respuesta y dice, no era porque Jesús mismo los bautizaba, sino que sus discípulos los bautizaban. Entonces, veamos dos escenarios diferentes. Por un lado vemos a Juan el Bautista, que agarraba a una persona y la sumergía en el agua, la bautizaba y la sacaba del río. Al mismo tiempo, Jesús, en lugar de bautizar, le enseñó a 12 personas diferentes, a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan y a los 12 discípulos, les enseñó cómo bautizar. Y les dijo, miren, esta es la manera de bautizar. ¿Por qué se hace? Y aquí está. Y les enseñó a bautizar. Entonces, mientras Juan el Bautista bautizaba a una persona, Jesús ¿a cuántos bautizaba? Jesús bautizaba a 12 personas. Mientras Juan bautizaba a uno, Jesús bautizaba a 12. ¿Por qué? Porque Jesús ya no los bautizaba. Jesús predicaba, Jesús estaba en la orilla y Jesús observaba cómo ellos lo hacían. Veía que lo hicieran bien, se gozaba, se alegraba, pero entonces Jesús encontró una manera de hacer que sus 12 discípulos bautizaran de una manera mucho más eficiente que Juan el Bautista. Y aquí Jesús nos acaba de regalar un hermoso secreto para hacer iglesia.
Yo podría ir con tu familia, con tus amigos de trabajo y entonces un día digo, bueno, voy a ir con los amigos de trabajo de Alma el lunes. El martes voy a ir con los amigos de Erika. El miércoles voy a ir con los amigos de Isaac. El jueves voy a ir con los amigos de Anet. El viernes voy a ir con los amigos de Dani. Les voy a predicar la palabra de Dios. ¿Qué será eso? ¿Más eficiente o será más eficiente? Que Alma le predique 5 días de la semana a sus amigos del trabajo. Erika le predique 5 días a sus amigos. Isaac 5 días a sus familias. Anet 5 días a sus vecinos. Y Dani 5 días a sus amigos en la vida, ¿no? Sus amigos de la escuela o de donde sea. ¿Qué es más eficiente? Que yo vaya y un día esté con uno y otro día con otro y otro día. O que mejor hagamos un equipo y vayamos y hagamos discípulos. Y para eso estás tú en leadership. Para que tú sepas una verdad. Dios te necesita. La iglesia te necesita para que hagamos más discípulos. De esa manera tenemos ahora líderes de grupo que llevan la palabra, que nos predican la palabra y son más personas. Y entonces yo no tengo que estar predicando en un grupo el lunes, en otro el martes, en otro el miércoles, porque entonces no me va a dar el tiempo. Pero lo que podemos hacer es que cada vez más personas estén predicando la palabra, que cada vez más personas estén orando. De cierta manera es descentralizar la iglesia y llevarla para que todos seamos la iglesia. Eso es lo importante, que cada persona podamos ser parte del plan precioso de Dios de hacer discípulos. Entonces, multiplícate en otros. Multiplícate en otros. Dios desea que todo lo que has aprendido, ya llevamos casi un año, vamos a cumplir cuando acabemos el módulo 4, un año estudiando la palabra. Imagínate, tú vienes los jueves y estudias la palabra. Te conectas los domingos, estudias la palabra. Y aparte te conectas a tu grupo y estudias la palabra. Durante un año, tú has estudiado más la Biblia de lo que muchísimas personas se podrían imaginar. ¿Cuánto de la palabra de Dios has estudiado durante un año? Poco a poquito, poco a poquito. Dios ha hecho una obra en ti. Pero ya después de un año Dios dice, mira, ya sabes mucho. Tienes que hacerlo por alguien más ahora. Tú tienes que hacerlo por alguien más ahora. Entonces, multiplícate en otro. Efesios capítulo 4, versículo 11. Esperemos en Dios que ahora ya se vea. Díganme si se ve. Efesios 4, 11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones de la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Muy bien. Ahora vemos aquí los 5 ministerios que me parece que ya los habíamos estudiado antes. Habíamos dicho que con la mano recordamos esos 5 ministerios. El dedito gordo, el pulgar es el apóstol, el índice es el profeta, el dedo medio es el evangelista, el dedo anular es el pastor y el dedo pequeñito es el maestro, ¿sí? Esos son los 5 ministerios y son las 5 dones en los que podemos caminar. Ustedes han sido llamados para ser alguno de ellos, alguno de ustedes para ser apóstol, para ser un evangelista, para ser un profeta, para ser pastor, para ser maestro. Entonces, como líderes de la iglesia, fluimos en esos ministerios porque la iglesia necesita más líderes. Y ese es este segundo punto. La iglesia y el mundo necesita más líderes, y no líderes como el mundo imagina, no líderes como el mundo piensa, sino líderes
hechos por Dios, líderes que nos guíen a Dios, líderes que nos guíen a ser transformados, líderes que hablen a nuestro corazón, líderes que a veces nos jalen las orejas cuando lo necesitamos, líderes que nos ayuden a crecer, líderes que estén orando por nosotros, líderes que estén profetizando a nuestras vidas, líderes que estén llevándonos a esforzarnos más, a creer por más, a que tengamos más fe. Esos son los líderes que la iglesia y el mundo necesita, y por eso estás tú aquí, porque necesitamos hacer más discípulos. Hay 120 millones de mexicanos y no todos conocen a Cristo definitivamente. Y Dios quiere que conozcan a Cristo a través de ti. Si cada uno de nosotros logramos tener 12 discípulos, con eso es suficiente. No necesitamos más. Pero sí 12 personas necesitan de ti. Necesitan tu abrazo, necesitan tu consejo, necesitan tu ayuda. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Necesitamos líderes. Dios te ha escogido. Tal vez tú puedes decir, híjole, pero yo no soy capaz, yo solo acabé la primaria, yo solo acabé la secundaria, yo no sé hablar en público. No, no, eso no le importa a Dios. No le importa a Dios. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió. Tú no eres una casualidad. Tal vez tú dices, es que a mí me da miedo orar, a mí me da miedo hablar en público, a mí, no, 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 no tengas miedo, porque el que va a hacer la obra a través de ti es Dios. No necesitas saber mucho, simplemente necesitas abrir tu corazón al Señor y Él obrará a través de ti. Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 12. Por favor, a ver, vamos a ver. ¿Sí lo ven? Anet, ¿nos puedes ayudar? Sí, Paz, yo lo leo. ¿Me escucha? Sí. Ahí va. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie, frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para buenas acciones en el día de descanso o es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén y Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus lo arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Amén. Bien. Gracias, Anet. Fíjense, aquí es un pequeño resumen del ministerio de Jesús.
Y vemos algo asombroso porque no sé si te llama la atención, pero la vida de Jesús es asombrosa. Cómo él hacía las cosas es algo hermoso. Primero, vemos a Jesús como que queriendo provocar a los religiosos, porque siempre hay religiosos que critican, siempre va a haber expertos, tanto en Cristo, en la iglesia, como fuera de la iglesia, expertos que digan a ver si lo hace bien, a ver si sale adelante. Para los de aquí que son empresarios o que tienen negocios o trabajo o lo que sea, siempre va a haber alguien que te va a estar checando para ver cuando haces mal las cosas. Y no fue diferente con Jesús. Aquí estaban viendo, a ver si va a sanar. No les importaba que sanaba a la gente. No se fijaban en eso. Jesús era una persona que llegaba y sanaba a los enfermos y no les importaba. Lo que les importaba es si lo iba a hacer en sábado o no. ¿Cómo puede ser eso posible? Tenían delante de sus ojos al Hijo de Dios y estaban perdiendo su tiempo viendo si sanaba en sábado o no sanaba. Y Jesús supo eso y me llama la atención como dice que los vio con enojo. Normalmente en las películas nunca vemos a Jesús enojado, ¿no? No, siempre vemos a Jesús sonriente, contento o preocupado, tal vez orando, pero pocas veces lo ponen enojado. Pero aquí vemos que Jesús sí se enoja con ellos porque están poniendo antes el día de reposo y la religión antes que aquello que Dios ama, que son las personas. Y en medio de todos, Jesús sana a esta persona. Este punto es, haz crecer tu liderazgo. Tú y yo tenemos que aprender a retar nuestro liderazgo para hacerlo crecer. ¿Qué áreas de tu vida necesitan crecer? Aquí vemos a Jesús retándose y retando a las personas y diciendo, a ver, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y entonces empezó a retarse él, pero se retó tanto que más adelante vemos que dice aquí que Jesús le encargó en el versículo 9, leyó Anet, Jesús le dijo a sus discípulos, tengan la barca lista porque ya son demasiadas las personas. Jesús empezó a crecer en su liderazgo, empezó a crecer de tal manera que ya eran miles de personas los que lo seguían y les dijo a sus discípulos, necesito que tengan la barca lista porque en un momento yo salgo corriendo, nos subimos a la barca y nos vamos. Eso tampoco lo sacan muchas veces en las películas. Pero es que era tanta la gente que estaba siguiendo a Jesús que de pronto él tenía que salir y escaparse y se tenía que ir a escondidas. Yo me imagino a Jesús usando así su capucha, escondido, porque la gente necesitaba de él. Porque la gente quería estar cerca de él, querían exprimirle y sacarle, y eso es lo que un líder debe de hacer y lograr en nuestras vidas. Quiero aprender de ti, quiero escuchar tu voz, quiero ver los milagros que tú haces y quiero decirte, a esto te ha llamado Jesús, porque Jesús dijo, cosas mayores ustedes van a hacer, porque como iglesia tenemos que hacer mucho más que eso. Por eso es tan importante que tenemos que seguir orando por milagros, tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir llevando el mensaje de Dios. En las últimas semanas, los domingos, hemos oído milagros de provisión hermosos en la iglesia y me encanta escuchar eso, porque quiere decir que nuestro Dios sigue vivo. Y hemos oído cosas preciosas, hemos oído cosas hermosas. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida y Dios quiere hacer en tu vida. Volvamos a creer en milagros. Versículo 10 leyó Anet, dice, ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante solo para poder tocarlo. Sacaba a los demonios de los endemoniados y les decía que no dijeran quién era él. Jesús estaba en un ministerio de poder. Y le pido al Señor que tu vida sea usada con poder de tal manera que veamos la gloria de Dios obrando alrededor de nosotros. Eso no quedó solamente en tiempos antiguos. Eso está disponible para nosotros el día de hoy. Tenemos que retar nuestro liderazgo, orar por los enfermos.
A veces no nos gusta retar nuestro liderazgo y crecer en nuestro liderazgo, porque muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos y vamos a ser criticados. Pero sabes una cosa, no importa. Jesús nos ha llamado a mucho más. Jesús nos ha llamado a mucho más. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que ir y hacer más y más discípulos. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 29 al... Después, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, lo tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Amén. Líderes que oran. Hemos hablado de la oración y la oración es bien, bien, bien importante. Es indispensable. Quiero animarte que tengas una vida de oración, de devoción a Dios, porque los líderes que Dios está levantando son líderes que oran. Por eso nos levantamos a orar todos los días temprano, a buscar a Dios. A veces parece que en la oración no sucede nada, pero en la oración pasan cosas hermosísimas. Aún sin que nos demos cuenta, nuestras vidas están siendo transformadas mientras oramos. Así que no dejes de orar. Jesús llegó y dice que fueron a casa de Simón y Andrés, dos hermanos, y resulta que la suegra de Pedro, de Simón, estaba enferma con mucha fiebre y pues no había ibuprofeno, no había paracetamol para bajarle la fiebre. Estamos hablando de tiempos antiguos, una fiebre podía matar a una persona. Eran personas que tenían infecciones y no había antibióticos. La fiebre era algo preocupante. Hoy tal vez no lo vemos tan preocupante porque es fácil controlarla, pero en ese entonces, esta mujer, digamos que tenía coronavirus. Estaban a punto de intubarla y de pronto Jesús llegó. Y cuando llegó a esa casa, las cosas cambiaron. Y sabes una cosa, Dios te ha llamado para que cuando tú entres a casa de alguien, las cosas sean transformadas. Los matrimonios sean transformadas, las familias, los hijos. Eso Dios te ha llamado. Yo no puedo ir, me limita a mí el tiempo, el espacio para ir y orar por todos los enfermos que ustedes conocen, por todas las personas que ustedes conocen que están pasando momentos difíciles. Pero sabes que sí podemos hacerlo juntos. Al mismo tiempo yo puedo orar por una persona, pero si lo hacemos nosotros juntos, podemos orar por 6 personas al mismo tiempo. Podemos ir y orar por 6 enfermos y orar por ellos y creer que Dios los sana. Podemos ir y orar por 6 matrimonios, bendecirlos y que pase un milagro. Yo puedo orar y que suceda un milagro en una hora, en un tiempo. Pero si los 6 lo hacemos al mismo tiempo en lugares diferentes, podemos ver 6 milagros al mismo tiempo. Y si lo hacemos toda la iglesia, toda plenitud de vida, tal vez unas 150, 200 personas podrían hacerlo al mismo tiempo. Solamente tenemos que decir, sí, Señor, úsame, usa mi vida, usa mi vida. No es trabajo del pastor hacerlo todo. El pastor, como lo hemos visto, tiene que capacitarnos, tiene que guiarnos, tiene que llevarnos para que todos lo hagamos. Eso es el liderazgo. Eso es de lo que se trata la iglesia. La fiebre se fue y ella puso a servirse, se puso a servirles, les preparó la cena. ¿Cómo puedo agradecerles? Y empezó a servir a Jesús también. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. No dejes de orar. Terminamos con este punto, líderes de poder. Éxodo capítulo 7, versículo 16, por favor. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte,
deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Aquí vemos al líder considerado como el más grande del Antiguo Testamento según el pueblo de Israel, que es Moisés. Y este Moisés se levantó frente al faraón. El faraón representa al diablo. Siempre que vemos en la Biblia el faraón es un representante del diablo porque Egipto representa al mundo y las cosas que hay en el mundo. El faraón representa al diablo. Y aquí vemos a un líder. Ese líder eres tú, Moisés. Y se levanta, esto yo creo que todos hemos visto las películas de Moisés, hay tantas que han sacado, tan buenas, series y de todo. Todos sabemos quién es Moisés. Moisés el que abrió el gran mar, Moisés el de las 10 plagas, pero Moisés era un líder. No era muy capaz porque dice la Biblia que era tartamudo. Dice la Biblia que tenía algunos problemas de identidad, de tal vez menosprecio este Moisés. Moisés había matado a un egipcio tratando de ser un líder, imagínense. Moisés no era una persona perfecta, pero Moisés se levantó frente al diablo como tú y yo lo vamos a hacer a partir del día de hoy. Y al levantarse frente al diablo, le dijo, el Señor Dios de Israel me envía a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore en el desierto. Eso es lo que se levantó a decir Moisés. Y tú y yo nos tenemos que levantar de la misma manera y decir, diablo, mi ciudad no te pertenece. Mi familia no te pertenece. Así que voy a orar hasta conseguir el milagro. Voy a predicar la palabra hasta que todos se conviertan. Voy a ser un ejemplo hasta que la gente me siga. Voy a orar una y otra vez para ver libres de adicciones, para ver matrimonios restaurados, familias restaurados, jóvenes con visión y propósito, siguiendo a Dios. Es una guerra en la que nos estamos levantando el día de hoy. No luchamos contra seres humanos, luchamos contra el diablo y lo que él quiere hacer. Pero como iglesia nos levantamos. Dios te ha escogido. Hoy tú eres parte de este ejército. Hoy tú eres parte de este escuadrón de vida que Dios quiere levantar. Dios quiere hacer cosas hermosas y te quiere usar. Por eso estás aquí. Aun cuando tal vez tú dices, es que yo, ¿qué puede usar Dios de mi vida? Quiero decirte, Dios puede usar mucho de ti, porque hay muchas cosas que Dios puso dentro de ti, seas quien seas, tengas la edad, la posición económica que tengas, seas del sexo que seas, no importa, no importa, para Dios eso no importa. Dios quiere usar tu vida, Dios te necesita y Dios te está reclutando para decirte vamos y hagamos discípulos. Y yo te digo el día de hoy, vamos y hagamos discípulos. Dios quiere usarte. Eres parte de esta familia, eres parte de este cuerpo y anhelamos que tu vida sea usada. Amén.